¿sí? Bueno, entonces resulta que cuando hacemos este tipo de expresiones con respecto a una gramática, cualquiera que sea, con las gramáticas, por ejemplo, que yo coloqué acá, uno puede tener cualquier tipo de expresión y de acuerdo al tipo de expresión, uno básicamente, cuando lo hacen con data types, se estructura de la siguiente manera. Miremos el siguiente ejemplo. Digo, igual acá hay unos ejemplos de esto. Voy a dejarlo aquí antesito, ustedes se leen esta parte. Yo lo voy a explicar de esta manera. Entonces, listo. Tengo esta expresión aquí y tengo las siguientes expresiones. ¿Listo? Estas nenes, tengo estos nenes aquí. ¿Listo? Entonces, listo. Estas son las expresiones que tengo. Las voy a hacer un poquito más pequeñas porque necesito el espacio necesito el espacio. Aquí debe estar lo de editar, complemento herramienta, tamaño del texto, digámoslo más chiquito, que necesito espacio. Bueno, usted va por acá. Entonces resulta que cuando usted construye esto, miren el caso del primero. ¿Qué pasó a esto? Ah, ya, revivió. Entonces miren el caso de la expresión 1. En el caso de la expresión 1 tenemos, voy a entonces hacer esto. Tenemos lo siguiente. Entonces un var expression, ¿no? Entonces un var expression, de acuerdo a la gramática, tiene lo siguiente. De acuerdo a la gramática, un var expression, entonces dice var expression. Entonces es un var expression, es una entidad, var expression. Y el var expression cuenta con un ID. ¿Quién es ese ID? X. ¿Listo? ¿Quién es ese ID? X, de acuerdo a la gramática. En el segundo caso, tenemos esta expresión que es un lambda expression. Entonces, un lambda expression que tiene. Que tiene. Un lambda expression que tiene. Lambda expression tiene. Tiene un ID y tiene una expresión. ¿Quién es el ID? Es X. Listo. ¿Quién es la expresión? Es un var expression que tiene un ID. ¿Quién es el ID? X. Bien, este es el árbol de sintaxis abstracta de este caso. Así se estructuran. Esos structs que ustedes vieron son así. Este que ya es más divertido, mírenlo acá. Ese que es más... Ay, chanfle, lo perdí, te perdí y no te vi. Pero igual, sí, aquí. Bueno, entonces acá, miren esto. Entonces, este nene, miren este nene. Pues este nene viene así. Entonces, es un app expression, listo. El app expression tiene dos partes, ¿listo? Tiene dos partes, que el reader y el run. Tienen que el reader y el run. Listo. ¿El reader qué es? Que es un lambda expression, listo. ¿Y el lambda expression que tengo? El ID y el cuerpo. Entonces, el ID viene siendo X y el cuerpo, o sea, la expresión, viene siendo un var expression con X. Var expression con X. Esto es un var expression con X, cuyo ID es X. Pilas que esto es diferente a esto, ¿no? El ID es solito la cosita acá. Y aquí no es X, sino Y. Aquí no es X, sino Y. Bien, y acá, este segundo es una app expression. Entonces es un app expression. ¿Qué tiene este app expression? Pues tiene dos cosas, un reader y un run, ¿correcto? Tiene un reader y tiene un run. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? El reader, en este caso, va a ser un var expression con X, cuyo ID es X, y el run también es un var expression, cuyo ID es Y, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Sí? ¿Qué utilidad tiene esto? En los lenguajes de programación, cuando ustedes construyen código, internamente se arman árboles de sintaxis abstracta, que son esto, de acuerdo a la gramática. ¿Con qué le estoy dando cuenta yo ahí? Si está correctamente bien escrito. Si este árbol no se puede armar, no está bien escrito. Sencillamente. El árbol se arma de acuerdo a la gramática. ¿Sí? Este árbol que ustedes ven aquí, que var expression tiene un ID. ¿Quién es ese ID? Es un símbolo, es X. De esa manera se puede hacer la validación. Miren acá este lambda expression. Entonces, este es lambda expression. Entonces, aquí tenemos
tenemos dos cosas. La expresión tiene su ID, que es y tiene su expresión, que es un var expression con X. Entonces, ¿qué sucede? Si esto está mal formado, no se puede armar. Y estos se llaman árboles de sintaxis abstracta, ¿sí? Árboles de sintaxis abstracta, los famosos ASTs. La mayoría de los lenguajes los manejan. Entonces, árbol de sintaxis abstracta, por ejemplo, en Python. Esto es árboles de sintaxis abstracta. ¿Qué sucede? Básicamente, miren, ayuda a Python a procesar árboles de sintaxis abstracta de Python. Entonces, básicamente, con esto yo puedo validar si algo está bien escrito de acuerdo a una gramática, ¿sí? Esto es básicamente todo lo que tenemos acá. Esto es parecido a eso lo que hace el EOPL, pero le faltan algunas cositas. Ese ya lo investigamos también. O, por ejemplo, el árbol de sintaxis abstracta en C++, ¿sí? Miren, la mayoría de lenguajes manejan árboles de sintaxis abstracta. Con esto, muchachos, nos damos cuenta. Miren lo que genera esto. Miren. Este es el árbol de sintaxis abstracta de esto, ¿sí? De este código. Miren, esto es el árbol de sintaxis abstracta, ¿sí? Miren, este es el árbol de sintaxis abstracta de este, ¿sí? Cuando el lenguaje se el primer paso, cuando algo es compilado o interpretado, lo que sea, se construye el árbol de sintaxis abstracta. ¿Para qué me sirve? Primero, para saber si esto corresponde a la gramática. Y segundo, si los datos que estoy enviando son los que él espera. Entonces, observen. Este es el código, esto es una función en C++, y miren, que vea, función declaration, f, y su argumento es un entero, su retorno es un entero, y los parámetros, es básicamente un x, y esto es un statement compuesto, pues porque son varias líneas. Entonces, tienen aquí la declaración, tiene una variable de declaración, que es entero, miren, el parámetro es entero, bueno, y aquí viene, la operación que es slash, y bueno, y aquí viene. Entonces, básicamente, con esto, cada vez que ustedes ejecutan algo en un lenguaje de programación, lo primero que se hace es construir este árbol de sintaxis abstracta. Eso se queda en memoria, ¿sí o qué, profe? Sí, eso se queda en memoria. Ahí es cuando uno coge con unos programas externos y localiza el sector de memoria y le pone el valor que uno quiera. Sí, y los debuggers. Sí. Eso es muy interesante porque después de que uno logra encontrar el percutor de un valor, ya uno puede hacer maravillas con eso, ¿no? Correcto. Y los debuggers, ya que usted metió el tema, los debuggers trabajan con... el debugger no trabaja con este código, el debugger trabaja con esto, porque es que yo ahí, conociendo la sintaxis de C++, yo puedo desbaratar el código y buscar lo que yo necesito, de acuerdo a la sintaxis, ¿sí? Miren, y esto es lo que trabajan los debuggers por debajo. O sea, usted cuando hace un debug, no sé si alguna vez han hecho debug con alguna herramienta. Los que han trabajado el Cheat Engine, yo creo que lo han hecho. Sí, o el JUnit, que es como el clásico, ¿sí? El JUnit no trabaja como usted tiene que evaluar, no, solo evalúas por utilizando el árbol de sintaxis abstracta. ¿Por qué? Porque es que el árbol de sintaxis abstracta sigue la gramática y es mucho más fácil de explorar que el código. El código, yo tengo que explorarlo línea por línea y empezar a hacer comparaciones, pero el árbol de sintaxis abstracta, él solito no puede explorarlo. O sea, haga de cuenta que usted, por ejemplo, tiene una declaración. O sea, usted tiene, por ejemplo, int x igual a 8, ¿sí? Entonces, usted para explorar esto tiene que preguntar por cada uno, es como si fuera un texto. Pero el árbol, esto es una declaración, ¿sí? Una declaración de variable. ¿Cuál es el identificador? Es x. ¿Cuál es el tipo? int. ¿Cuál es el valor? 8. Aquí es fácil darse cuenta si yo, por ejemplo, en vez del 8 metí hola. Por ejemplo, ¿fácil detectar el error o es fácil detectarlo acá? ¿Ustedes qué tendrían que hacer para detectar este error? En texto, igual a hola. ¿Qué tendrían que hacer para detectar este error? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que validar? Pues cuando está cargando toda memoria, empezar a validar las variables declaradas. Sí, ok, primero que todo, el tipo de valor. Y ya luego, después, cuando esté ejecutándose o ver en alguna parte de la sintaxis, ver que la variable no haya estar declarada con un valor diferente al que ya fue declarado antes. Un tipo de valor diferente. Exactamente. Diferente. Sí, pero eso es costoso porque me toca empezar a mirar texto por texto y mirar si esto es un entero y compararlo con la declaración. En cambio, en el árbol,
Yo miro el tipo de esto es entero y pregunto por el tipo de esto. Esto me da entero string. Salto un error de una. ¿Por qué? Porque no puede, y separa automáticamente todos los bloques de código. Los debuggers trabajan sobre eso. Una herramienta de debugger trabaja sobre eso, ¿sí? Sobre la sintaxis abstracta, ¿sí? Eso es la utilidad de lo que estamos viendo, ¿sí? Lo que son herramientas como debuggers. O Yo también estuve con un programita que eso analiza los programas, ¿sí o qué? Y dependiendo de lo que usted haga, él le va mostrando los sectores de memoria, lo que tiene. Entonces usted le va a buscar tal valor y le va a buscar los sectores de memoria. ¿Y qué modifica? ¿Qué pedazo de memoria modifica ese pedazo de memoria? Entonces me parece muy interesante esto porque pues estoy en un punto de un tutorial que llega al punto 6 y toca modificar un pedazo de memoria, pero cuando lo hago se cierra el programa. Porque estás modificando el árbol de sintaxis abstracta, estás Sí. produciendo un error de segmentación. Tendrías que tener alguna otra herramienta que te diga dónde están cada uno de los nodos del árbol de sintaxis y a qué corresponde. Por ejemplo, si es una declaración, entonces, ¿dónde está puesto el valor binario de X? ¿Dónde está puesto el valor binario que representa un entero? ¿Y dónde está puesto el valor binario que representa el dato que estás metiendo? Entonces, sí, ya uno puede, con esto uno puede modificar directamente el programa de memoria. Dígame. O sea que los árboles de sintaxis abstracta son prácticamente el lenguaje ensamblador, ¿no? No, no es el lenguaje en sí ensamblador, sino la representación del programa en memoria, o sea, la representación lógica del programa en memoria. O sea, es como el programa se representa en la memoria. O sea, no, el programa no se representa así que aquí está la línea INTX8 y usted busca la memoria y encuentra INTX igual a 8. Eso no es así. Usted encuentra este árbol. ¿Sí? Esa es la representación lógica. Ya después esto pasa a ser ceros y unos, que son instrucciones para el procesador. Eso es lo que tú dices con ensamblador. Ensamblador no tiene árbol de sintaxis abstracta, porque ensamblador es un lenguaje de bajo nivel. Los árboles de sintaxis abstracta nos sirven a nosotros por pasar de alto nivel a bajo nivel, pero cuando usted está en Assembler, usted está después de esto, o sea, usted está después de esto. Assembler no tiene árboles de sintaxis abstracta. ¿Por qué? Porque es directamente un lenguaje de máquina. Para uno hacer esa traducción de este alto nivel a un bajo nivel estamos hablando de ceros y unos prácticamente, se hace esta representación lógica. ¿Por qué? Porque pues me doy cuenta si está bien mapeado con la memoria, si las operaciones están bien hechas, si los datos están bien colocados. Y eso es lo que suelen trabajar las herramientas de debug. ¿Sí? O hay herramientas que evalúan directamente en memoria el programa. Y esta es la representación que hay en memoria. Es un árbol. ¿Sí? Es un árbol. Ya que cómo lo representan en memoria, eso es una secuencia de ceros y unos. Ya depende del lenguaje de programación cómo representa sus árboles de sintaxis abstracta. Por ejemplo, tengo los ACT y Java. Eso es súper comunísimo. Y miren. Aquí dice cómo manipular árboles de sintaxis abstracta. Sobre todo hay unas pruebas que yo estoy haciendo el doctorado en eso. De hecho, este curso me ha servido a mí para mi propio doctorado. Mi tesis es algo que se llaman pruebas de mutación. Mutation testing. ¿Cuál es la idea general de la tesis? Una prueba de mutación es sencillamente medir si un testeo puede detectar un cambio que uno haga en el código. O sea, algo muy sencillo. Uno puede cambiar un if donde tengas X y Y por un if X o Y. ¿Sí? Cambiar una operación. ¿Listo? Uno puede hacer eso a nivel de código. Pero esto se vuelve interesante es cuando uno modifica directamente el árbol de sintaxis abstracta, porque uno ya puede meter otras modificaciones. Por ejemplo, hacer una cosa. Usted cuando dice INT, por ejemplo, INT A igual a 8, yo ese 8 lo puedo cambiar por cualquier cosa, directamente saltándome la compilación, o sea, saltándome la verificación por sintaxis. Y decir, por ejemplo, X igual a 8, INT X igual a hola. Y que pase el filtro de la sintaxis directamente, modificando en el árbol de sintaxis abstracta. Eso es válido. Sintácticamente, pero semánticamente no lo es. Semánticamente eso es que no tiene sentido tener una variable que sea una cadena. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, en Java pueden modificar directamente los árboles de sintaxis abstracta. Eso sirve sobre todo para introducir cosas. Y de hecho, muchos programas maliciosos modifican ese árbol de sintaxis abstracta de los programas. ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene un programa en Java y hay hackers que lo que hacen es ¿cómo manipulan su código? Usted no va a tener la manipulación en el código escrito. Usted tiene la manipulación en la representación de memoria de eso. Por ejemplo, yo podría meter un socket, ¿sí? A través del árbol de sintaxis abstracta, meter un socket que se conecte con una variable, ¿sí? Y pueda yo hacer consultas sobre el sistema. Usualmente buscan
las variables relacionadas con el gestor de base de datos, el ODBC, el JDBC, que es el de Java, o bueno, el que ustedes están usando, el conector. Porque el conector tiene las credenciales. Inclusive, a través de esto yo puedo acceder a las credenciales. Por eso es que esto se ejecuta en ciertos niveles de memoria que están protegidos. ¿Sí? Los árboles de sintaxis abstracta no están en la memoria común de usuario, sino en la memoria del sistema. ¿Por qué? Porque eso debe estar protegido. ¿Sí? Eso no son datos que uno debería acceder así tan alegremente. Entonces, el árbol de sintaxis abstracta, vamos a ver si da un ejemplo. Dígame. Hay ese coso del buffer overflow attack, eso antiguamente sí era muy viable, y hoy en día eso está tirado a lo dinámico, random, se modifica muy demasiado rápido. Entonces toca básicamente uno tirar a lo que ya está cargado en memoria, pero de otra forma, lo que yo le había dicho ahorita. Sí. Pero pues igual hoy en día están pasando todo a los servicios web. Ya vi la plataforma ya está abandonando también. Pero hay unas cosas interesantes que uno puede hacer, supongamos, con el emulador de teléfono. Hay uno que se llama Core Zero, ¿sí o qué? Eso le pide a uno créditos para uno descargar libros. Yo digo, donde uno logra modificar lo que le da los créditos a la persona como tal, no hay necesidad de cargar libros para descargar libros. O sea, simplemente es modificar el puntero y ya, o sea, el que le da más o algo, pero pues todo se ha tirado al servicio web. Hay uno que podría hacer, profe. Bueno, eso ya es directamente modificación sobre la memoria del sistema. No, allí básicamente depende del sistema operativo la protección, porque es que cuando un programa se ejecuta, el kernel lo que hace es mandarlo a esa memoria protegida, la representación del programa, o sea, la de sintaxis abstracta es almacenado en la memoria del sistema, o sea, donde se supone que está protegido. No, ya allí ya depende más del sistema operativo, y por eso es tan importante los parches por eso es que Microsoft, por ejemplo, Windows 10, Windows 11, usted lo puede instalar sin licencia, igual recibe las actualizaciones, porque ese es uno de los principales problemas, uno de los tantos huecos que hay. Entonces, es uno de los problemas allí. Quien tenga acceso a la memoria del sistema puede acceder a esto. Y los debuggers lo que hacen. Usted, por ejemplo, tiene su programa ejecutando. ¿Usted alguna vez se han hecho tener un programa ejecutando y poder acceder a las variables de ese programa que está ejecutándose a través de otro programa? No sé si lo han podido hacer alguna vez. A través de un programa acceder a las variables de otro programa. Sí, claro, uno le da escanear, luego le da siguiente scan y otra vez siguiente scan mientras se modifica hasta que la encuentra en memoria. Y después de que usted la encuentra en memoria, la bloquea o le sube el valor que usted quiera. Inclusive también hay por decremento y por incremento. Entonces, la variable incrementó, listo, escanear, incrementó, listo, escanear, decrementó, listo, escanear, hasta que encuentra los movimientos de la variable y ya también la modifica. Pero lo que yo le digo es el percutor de estado de memoria, que usted encuentra el percutor, o sea, como el pedacito de código que se carga en memoria y usted después de que encuentre ese, pero ese paso que estoy atascado. Hace lo que quiera. Hace lo que quiera. Sí, esto es bastante útil, sobre todo, o sea, lo que les muestro, pues, digamos, no es que lo vayan a usar mucho, sino pues que ustedes sepan que a la larga los debuggers, o por ejemplo lo que menciona Germán de los ataques, también se meten mucho por este lado de los árboles de sintaxis. Trata la representación de memoria de su programa, ¿sí? Es la representación lógica de su programa, que es una representación internivel, entre el alto nivel que uno programa y el bajo nivel que maneja el computador. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas y uno puede hacer esto. Por ejemplo, las mutation testing trabajan sobre árboles de sintaxis abstracta, porque yo puedo meter las modificaciones que a mí se me ocurren y yo puedo hacer operadores para introducir cosas que ya deberían de detectarse como error y que me saltan el proceso de validación por sintaxis. Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer esto. Esto es especialmente útil para herramientas de bugueo, pruebas de software y, bueno, para hacking también. Entonces, es eso, ¿sí? Sí, el proyecto va después del primer parcial. Aún no tienen herramientas para hacerlo. Yo con el proyecto estoy muy fresco, pero ya igual no faltan más de 3 semanas para que lo coloque, 3 a 4 semanas, porque ya lo estaría colocando a finales de este mes, para que lo hagan entre noviembre y el pisquito de diciembre. Igual el proyecto no es grande, el proyecto está usado para los tiempos que son. No se preocupen por eso. Bueno, entonces, muchachos, dígame. Pues yo no sé si usted ya lo dijo, pero digamos, no sé, que no existiera Dr. Racker, Java, C++, no existiera ningún lenguaje de programación, como un ejemplo, lo que usted nos manda a hacer en un proyecto, ¿cierto? Digamos, no sé, que queremos un lenguaje de programación uno mismo, ¿cómo le hace uno, digamos, si no tiene nada? O sea, ¿cuál es la única alternativa para poder crear un lenguaje de programación? O sea,
Está bien, muy buena pregunta. O sea, digamos, Ya, digamos que no existiera ninguno, en este momento no existiera Java, nada. O digamos, ¿cómo lo hacían antes para crear un lenguaje de programación? básicamente un lenguaje de programación, el básico que usted has visto es Assembler. Assembler, eso se inició con nemocrónicos, nemotécnicos es que se llaman. Realmente cuando usted nace en Assembler hace, por ejemplo, ADD, Rec A, digamos la parte superior de Rec A, la parte superior se llama, bueno, llamémoslo R1, la parte superior, y quiere llamarlo con R2, eso es Higher, HR1H, y lo quiere sumar con R2H, correcto. Esto se transforma en una secuencia, como el procesador si no estoy mal, las instrucciones eran de 8 bits, esto se transforman en 8 bits, ¿sí? 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Donde la primera parte es la operación, y luego aquí viene la dirección 1 y la dirección 2. Y aquí nacieron los lenguajes de programación. Básicamente empezaron con los mnemotécnicos. O sea, si no tuviéramos nada, estaríamos en Assembler, porque es que Assembler son puros mnemotécnicos. Y esto es una instrucción de control, ¿sí? Esto es una instrucción de control. Una instrucción de control, pues ustedes saben que cuando ustedes tienen aquí la ALU, y por acá hay una lógica secuencial, aquí hay una lógica, en la lógica secuencial que recibe esos 8 bits. Y esto recibe estos 8 bits, que esa es la instrucción de control. Ya aquí esto está conectado y de acuerdo a la lógica activa, desactiva lo que necesita para hacer la operación. Entonces, estaremos programando a ese nivel, ¿sí? A instrucciones de control. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente estaríamos limitados por lo que hace la ALU. Sumar, restar, multiplicar, dividir. O sea, puras operaciones matemáticas. Eso es lo que nosotros, básicamente, a la larga, todo se reduce a estos mnemotécnicos, ¿sí? Que a estos mnemotécnicos son instrucciones de control. Ahora, hacer un lenguaje a partir de eso, el segundo nivel que hicieron, por ejemplo, los lenguajes como Algol, bueno, los más antiguos, estos son los más antiguos. Básicamente, cuando usted crea esto, por ejemplo, hace un condicional y esto se traduce directamente a código ensamblador. O sea, ese fue el segundo nivel que hicieron. Si usted ve, inicialmente los lenguajes eran de muy bajo nivel. Uno piensa directamente en la instrucción de control, con estos mnemotécnicos. Eso depende del procesador y todo eso. ¿Qué pasa ahora con los lenguajes de programación que inicialmente hacían esa traducción al ensamblador del procesador específico? Y en ese tiempo, usted no podía utilizar el lenguaje de programación en todos los procesadores. Era compatible con algunos porque solo podía generar el ensamblador o las instrucciones de control para los específicos. O sea, lo que ganamos cada vez que subimos de nivel con estos lenguajes de programación que fueron apareciendo, eso de multiplataforma, porque es que hacer en un Intel estas operaciones, las instrucciones de control son diferentes a una AMD o es diferente a un Cortex, ¿sí? Es totalmente diferente. Las instrucciones de control, usted mira las instrucciones de control de cada procesador y básicamente esa secuencia de ceros y unos cambia. Entonces a eso se tiene que adaptar también el lenguaje de programación internamente. Entonces la respuesta es que estaríamos programando pensando en ceros y en unos, básicamente, lo que nos puede ofrecer la ALU. Y pues estaríamos tan concentrados en hacer que eso funcione en la ALU que perdemos la abstracción. Eso se vuelve un proceso de hacer funcionar una máquina y más no de pensar una idea. Por eso es que los lenguajes de programación son una cosa muy bonita, porque te permiten a ti pensar tus ideas, programar tus ideas, sin tener que pensar en la máquina que lo estás procesando. Yo aquí tengo una AMD, en tu casa quizás tenga un Intel, pero el código que yo le pase al doctor Raquel le funciona igual, bueno, en cuanto tenga la 8, le funciona igual en el computador o en el de ustedes. No sé si esa era tu pregunta, Nicolás. Sí, señor, porque yo me puse a pensar, o sea, ahorita que se está hablando todo de las direcciones de memoria y demás, yo dije, digamos, si no existiera ningún lenguaje de programación, a lo mejor la primera persona que no se tuviera la idea de crear un lenguaje para que fuera, o sea, para la manera de programar para una persona no fuera como tan compleja, dije, de pronto puede ser con un lenguaje ensamblador o pues lenguaje máquina como uno lo conoce, porque pues otra manera no se me ocurriría a mí, o sea, porque como digo, no existe nada, o sea, no existe ningún lenguaje de programación, es como lo haría una persona, ¿no? Sí, no estaríamos totalmente más preocupados en hacerlo funcionar, o sea, en los detalles de hacerlo funcionar, que en la idea que queremos hacer. No sé si ustedes notan eso en la arquitectura de computadores, en la 2, que ustedes estaban más preocupados por la interrupción, que ustedes estaban más preocupados por poner el procesador en tal estado que en lugar de, bueno, programemos un letrero, ¿sí? O programemos, por ejemplo,
un programa que sea una calculadora, ¿sí? Entonces, esta tarde estaba más preocupado por pasar. Sí, sino que esa es la conexión entre las arquitecturas de computadores y lo que estamos viendo. Realmente todo lo que ustedes ven en la carrera está conectado, ¿sí? Realmente hay una conexión. Hay unas materias obligatorias de ley, no vamos a discutir sobre eso, pero la mayoría de materias están conectadas. Por ejemplo, FLP está conectado con ARCI en este sentido. Simulación computacional está conectado con métodos numéricos. Los cálculos le dan sentido a FAN, ¿sí? Entonces es eso. Una resta sucesiva, no. Ahora imagínense una resta sucesiva, un módulo, una potenciación. Alguna potenciación en Assembler. No, eso... En cambio, ustedes lo hacen en un momentico. ¿Por qué? Porque estas operaciones, en los primeros lenguajes de programación, básicamente cuando usted escribe un if, así, cuando lo compilabas, esto se convertía en un assembler. Y pues ya assembler es prácticamente, pues, pasa código de máquina. ¿Sí? Pasa código de máquina. Entonces, pues, ahí está. Bueno, muchachos, me falta esto último, que entonces empezaré explicando la otra semana. Ya creo que ya es suficiente por hoy. Básicamente tenemos el parse y el unparse. ¿Sí? ¿Qué pasa con el unparse? El unparse va a tomar código que usted tenga, por ejemplo, if, y lo va a convertir en un árbol de, el unparse va a convertir un árbol de sintaxis abstracta que usted tenga en código. ¿Listo? Esto hace el unparse. Nosotros vamos a utilizar un lenguaje basado en listas, pero eso tiene que ver porque no tenemos más posibilidad. Yo no me voy a poner a procesar strings aquí. Entonces, vamos a pasar de un lenguaje a un lenguaje de código que usted escribe. Entonces, eso es lo que hace un parse. Y el parse, que es lo primero que se hace cuando se va a compilar, transforma el código en un árbol de sintaxis abstracta. ¿Listo? Observe que aquí está pensando en cómo vienen las listas, ¿sí? Y las transforma en ¿qué? En lambda expression, app expression, var expression. Está transformando de código a sintaxis abstracta y en un parse toma el árbol de sintaxis abstracta y lo del código. ¿Para qué sirve eso? Cuando usted está ejecutando su programa, a la hora de compilar, se hace un parse, ¿sí? Para poderlo procesar. El parse lo transforma en un árbol de sintaxis abstracta. Sí, eso es lo que hace un parse. Y el unparse, básicamente, cuando él le devuelve la respuesta a usted, él le devuelve un árbol de sintaxis abstracta. El unparse se lo transforma otra vez a algo que usted entienda, a código o a un valor, por ejemplo. Porque, por ejemplo, en C++ puede venir así el árbol, int 32, ¿listo? Ese sería el valor de una suma. Entonces, ¿qué hace el unparse? El unparse le toma el valor de aquí y le vuelve 32 en pantalla. Eso es lo que hace allí, básicamente. Entonces, para eso sirve. El parse pasa de código que usted escribe a árbol de sintaxis abstracta, lo primero que hace es la compilación, y el unparse transforma árbol de sintaxis abstracta a esto. Bueno, muchachos, ya para cerrar, entonces, viene el cuento chino. El taller se los estaré enviando mañana. Hay unos ajustes que estoy haciendo y tendrán 15 días. Dentro de 8 días la idea es que lo hayan leído, se hará la presentación y tengan dudas. ¿Listo? Y bueno, muchachos, ¿qué sigue? Para dentro de 8 días tienen un segundo trabajito del tema que viene. La próxima semana viene ya el tema del interpretador, porque con esto yo ya cumplí lo que en Esperen lo es corto, yo con esto ya cumplí lo que es. Esta es realmente la clase 5. Realmente esta es la clase 5. Entonces aquí encuentran las diapositivas, todo. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes aquí a partir de este punto, yo ya dejo de dar clase magistral, ¿sí? Vimos las primeras 5 semanas. Yo ya no sé en qué semana estamos, en la 6ª, creo. Estoy atrasado una semana de programa, eso sí lo sé. Entonces, muchachos, vendría acá, ¿no? Entonces, para la próxima semana sería verse estos videos. ¿Cuál es la idea? En estos videos ustedes van a abrirlos y van a encontrar aquí. Bueno, ¿se lo ven? Entonces viene con el formato que maneja el curso. Y acá, bueno, acá estoy yo. Y aquí van a encontrar ustedes más adelante una pregunta. La idea es que le respondan, bueno, yo no sé. Y bueno, me dio error. Si le da error, ¿cuál es la idea? Pues repítalo, ¿no? Pues no entendió, ¿sí? Entonces hay unas paradas, sean juiciosos con eso. Cuando terminen de ver los videos, hay una autoevaluación, que esta sería la autoevaluación. Eso está dentro de las notas que nosotros pusimos. Y esa actividad autoevaluativa, bueno, esto está esto. Esto se vence, muchachos, el sábado 9 de agosto. O sea, esto se vence el sábado 9 de agosto. Es
que agosto, octubre, a las y 14, ¿listo? O sea, justo antes de iniciar la clase. Tienen 2 Profe, intentos. de octubre. Por eso, 9 de octubre, ¿sí? Entonces, ustedes tienen 2 intentos, ¿listo? Ustedes tienen 2 intentos. En opciones de revisión, acá en intentos, si fue correcta, listo. Van a poder saber cuáles son las correctas. Entonces, muchachos, tienen 2 intentos. Cada intento dura, pongámosle 70 minutos, ¿listo? Cada intento tiene 70 minutos. Estén seguros cuando van a entrar y tienen 2 intentos. ¿Listo? Y ahí le queda la calificación más alta, ¿listo? Tienen 2 intentos y les queda la calificación más alta, ¿sí? Caso que se hayan equivocado. Les voy a poner 3 intentos porque es la primera vez. Entonces, ¿qué pasa? Estas preguntas aquí, ustedes hacen actividad autoevaluativa y esta autoevaluativa pues tiene 9 preguntas. Entonces, tienen 1 hora y 10 minutos para resolverlas. Entonces, la idea es que resuelvan, miren, resuelvan cuando hayan visto ya todo. ¿Listo? Estos cuestionarios aleatorios sí que les aparecerán diferentes y aquí hay unas preguntas, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Después de haberse visto los videos, hagan esta actividad. Eso entra dentro de las notas. Aquí hay unos códigos de ejemplo y aquí están las diapositivas, ¿sí? Y aquí, pues, para quien tenga problemas de conexión o algo así, aunque no tiene la experiencia completa, aquí están los videos, ¿listo? Pero eso, ustedes deberían de no tener problemas con eso, ¿listo? Entonces, es eso, ¿listo? Entonces, tienen hasta la actividad, hasta el próximo sábado a las y 14, ¿listo? Hasta justo antes de clase. Profe, lo dejé para el sábado por la mañana y el campus estaba caído. Tuviste una semana, no lo deje para lo último porque el campus es traicionero. Y esto sería la actividad. Y ya, estas son las clases, son los módulos de clase, los temas. Y yo ya me desentiendo de lo magistral, ya atiendo, son dudas. Profe, ese concepto no lo entendí, listo, revisémoslo. Profe, tal ejemplo no lo entendí, revisamos. Pero ya se vuelve es que la clase la vamos a trasladar afuera. Y entonces ahora vamos a hacer son discusión y ejercicios. Pueden haber actividades dentro de clase. Pueden haber talleres dentro de clase. Entonces la idea es que por favor traten de asistir. Si tienen algún problema, me avisan. ¿Sí? Entonces esto es lo que viene. Entonces van a tener el taller 2, que van a tener 15 días, que los colocaré mañana, a más tardar, tengo que ajustar unas cositas, y aquí vendría entonces eso, ya empieza la metodología de clase invertida, ¿listo? Ya se acabaron estas clases magistrales. ¿Muchas alguna duda? Una pregunta, ¿el taller 2 es de A1 o se puede de a grupos? De A4. No, grupos de 4, El taller 1 no les he dado la nota aún, yo no he tenido tiempo de revisarlo, la verdad. Yo tengo otra duda, o sea, esa Sí. actividad de la metodología invertida, después digamos de que pasemos a eso y que usted dice que nos va a resolver dudas, o sea, ¿esos temas son los que uno ve durante el curso o faltan todavía más? No, estos son estos 7 videos, los videos no son más de 15 minutos cada uno, o sea, son cápsulas cortas, usted lo puede ver a su ritmo. No, sería el tema que viene, de la próxima semana. Ah, ya entiendo. Sí, no, ya después va a haber de la segunda, de la tercera, de la cuarta. Bueno, ¿cuánto nos falta para el examen? De aquí nos faltan interpretador, luego vendría condicionales y LEDs, luego procedimientos y luego procedimientos recursivos. O sea que quedarían 1, 2, 3. Quedaría la próxima semana es 9 procedimientos y procedimientos. Entonces el examen sí definitivamente es para el 30 de octubre, el examen parcial. El examen parcial tiene componente de quiz, o sea, de resolver unos problemas, y componente de código, ¿listo? Para que tengan presente, tiene los 2 componentes, ¿listo? Les pediré cosas, modificar sobre el interpretador, todo eso. Ya que arrancamos en serio el curso. O sea, realmente lo que vimos era preámbulo ya arrancamos nuestro propio lenguaje de programación. Ya después de estos primeros temas, ya tienen el insumo para empezar el proyecto final. Por ahora no pueden hacerlo, porque el proyecto final es un lenguaje de programación que les voy a pedir sobre un problema que estoy evaluando. ¿Sí? Es un problema de la vida real que estoy evaluando. Un lenguaje que responda a las necesidades que tengan en un problema de la vida real, pero que no esté tan alejado de sistemas. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Entonces tienen doble trabajo. El primero es ver esos videos. No son más de 15 minutos cada uno. Entonces, pues no se gastan más de 2 horas viendo los videos. Tienen 7 días para hacerlo. Y lo segundo, la actividad evaluativa tiene 3 oportunidades
y tienen la oportunidad de ver sus puntos en cada uno, ¿listo? Tienen la oportunidad y de mejorar. Esto debería hacerse, pues, full honestamente, full individualmente, pero pues ya ustedes deciden cómo lo manejan. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ya son las 6 de la tarde. En los intentos, ¿uno se puede volver en las preguntas o no? Sí. Ah, claro. Yo no tengo, no, ustedes muévanse como quieran. Yo no tengo problemas con eso. Sí, no. Pero una No, pregunta, a mí me parece estresante un cuestionario que no se deja de devolver. Dígame. ¿cuántas autoevaluaciones son a lo largo del curso? Faltarían, vamos a ver, este tema. Cada semana va a tener una, excepto las semanas de los parciales y el proyecto. Creo que nos faltan como unas 8 o 9. Más quizzes que haga dentro de clase, ¿no? Entonces, yo creo que faltarían alrededor de unas 8 a 10 notas, más o menos, creo. Prueba. Sí. Entonces el parcial el 2 sería más o menos ya empezando diciembre, creo, ¿o no? El parcial 2 sí sería, claro, empezando diciembre, correcto. Es que el segundo tema es más corto que el primero. El segundo tema es más corto que el primero. Pero pues, entonces usted empieza las entregas después del segundo, después del primer parcial, entonces sería empezando en noviembre. Empezaría ese Sí, de hecho la primera entrega sería después del primer parcial. Habría una entrega allí y la segunda entrega sería a mediados de sería 15 días después, porque la primera y la segunda entrega están muy relacionadas. Y la tercera entrega sí ya es al final, que sería la penúltima semana, que sería alrededor del 10 de diciembre, más o menos. Igual el proyecto, como les digo, no es grande. Profe, Sí. hasta la fecha, ¿usted cuántas notas ha sacado en total? He sacado, vamos a ver, está el taller, que ya hicimos el taller número 1, está una actividad que les puse, que ustedes pusieran qué pensaban de la clase, la haré de vez en cuando, hubo otro que hice, y esta es una bonificación para el parcial, la actividad en clase la volví bonificación para el parcial. He sacado 3 notas, tengo que organizar eso. Pero ya lo bueno es que estas notas se dan solitas. Entonces, pues, ya ustedes saben su nota de la actividad. Las otras ya apenas, ya tengo que organizar todo eso. Cuando tengan su nota del primer parcial van a tener todas las notas que llevan hasta ahora. O sea, como el consolidado, como el corte. Bueno, muchachos, entonces les deseo mucho feliz fin de semana. Estamos en contacto. Que estén muy bien, muchachones. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ve, profe, una pregunta. Lo escucho.